chavales, volvemos al formato general que veníamos trayendo y vamos a abrir con una mesa de expertos online desde Silicon Valley, interesantísima. Os invitamos a escucharla con muchísima atención, seguro que os va a encantar. Vamos a hablar de las claves para el crecimiento con la innovación y con la tecnología. La verdad es que tenemos muchísima suerte de contar con la tecnología, somos unos privilegiados, tenemos unas generaciones privilegiadas por poder compartir tantas cosas con la tecnología como precisamente este evento, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Fran. La tecnología, como ya sabemos, nos ayuda a ir mucho más lejos. De hecho, como dato que me estaban contando los compañeros, Fran, ahora mismo somos ESIC, es líder en Metricool, y eso pues toda una alegría, claro que sí. Pues imagínate. Bueno, vamos a pasar a esta mesa de expertos, que en este caso, como bien avanzaba Fran, es digital. De hecho, ya los tenemos a todos aquí con nosotros. Esta mesa de expertos la va a moderar David Viraseca, Global Head of Customer Experience Marketing al Sales Oracle Financial Service Group, al que vamos a felicitar también por su reciente libro, que ya tenemos entre nosotros y que, bueno, ya hemos empezado a ojear. Enhorabuena. Eso es, David, enhorabuena por tu libro. A David lo van a acompañar en esta mesa Ignacio Riesgo, Global Head of Kubernetes Product Marketing, Amazon Web Service, Hugo Giral, Founding Partner and CEO at Buenos días Propellant, en California, and buenas tardes en España. Esther García, Gracias por Director la Worldwide presentación y Business gracias por la Program invitación para Strategy conectar en at directo con este Microsoft. importante evento híbrido Hoy Smart 2021. Pues dejamos Adelante. Yo creo que tenemos con mucha la mesa, suerte adelante. todos los que estamos viviendo David. esta transformación histórica digital y especialmente los que tenemos la suerte de estarlo viviendo desde el corazón de la transformación tecnológica, los que estamos en Silicon Valley. Y en mi caso, por ubicaros un poco, yo llevo a nivel mundial marketing, ventas y servicio en Oracle para la unidad de banca y seguros. Y la verdad es que vivo al lado de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, con lo cual estamos en el corazón de Silicon Valley. Y yo veo que cada vez estamos teniendo más puentes, y esto es importante, porque estamos conectando lo que está pasando en este entorno de California de transformación, con lo que ocurre en distintos países, incluido España. Y por poneros un ejemplo, hace poco en la Cámara de Comercio de California y España, donde colaboramos algunos como board member, hicimos un evento que fue muy bien acogido y que tuvo mucha repercusión para conectar en un Venture Capital Summit a los emprendedores de España con el mundo de la financiación al emprendimiento en California. Vale, yo creo que esto es algo histórico porque demuestra que hay un interés en ambos lados. España quiere conectar con lo que ocurre aquí y todos los que estamos en este ecosistema estamos interesados en conectar con el talento que hay en España, en Europa, en Latinoamérica y en muchos otros entornos. Yo creo que esto es algo histórico y es una fuente de oportunidades para todos. Evidentemente, en el mundo de las tecnológicas estamos experimentando un crecimiento increíble. Y yo, por daros un dato, desde que empezó la pandemia hasta ahora, el valor de las empresas tecnológicas, medido por el indicador bursátil del Nasdaq, del sector tecnológico, se ha multiplicado por 2. Es decir, que el valor de las empresas tecnológicas se ha duplicado desde que empezamos la pandemia hasta ahora. Pero no solo están viendo el crecimiento las empresas tecnológicas, comentamos que los emprendedores están explotando nuevas oportunidades en este nuevo entorno de la tecnología y los datos, nos están ayudando a que pero también a que empresas ya consolidadas puedan transformarse, puedan conectar mejor con sus clientes, con sus empleados, utilizando pues, temas que ahora están muy en boga, ¿no? Pues el mundo de los datos, la tecnología, la computación en la nube o la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, un poco la idea hoy era unirnos en esta mesa, gracias a la invitación de SIC, donde tengo la suerte de estar acompañado por pues, 3 grandes cracks de estas áreas. Os los presento brevemente y luego ya daremos paso un poco al inicio de la mesa. Ethel García es responsable de estrategia de partners en Microsoft a nivel mundial. Hugo Giral es fundador y CEO de la empresa de estrategia, diseño e ingeniería Propellant en San Francisco. Y por hablar un poco de Ignacio Riesgo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para comentaros que cuando estamos preparando esta mesa, Ignacio estaba en Amazon y para demostrar un poco la agilidad que tiene todo este mundo tecnológico y digital, ahora Ignacio es responsable de Developer Marketing en Red Hat, parte de IBM. Entonces, un poco aprovechando todo este entorno, hemos tenido unas conversaciones para preparar este evento y claro, nosotros mismos decíamos, vamos a hablar sobre Silicon Valley, lo que está pasando, pero la realidad es que no todos estamos en lo que tradicionalmente, geográficamente, se podría considerar Silicon Valley, que es la bahía de San Francisco, porque por ejemplo, Ethel está con Microsoft al norte, en Seattle, e Ignacio tiene la suerte de estar al sur, en el soleado Los Ángeles. Y hay otras empresas que surgieron aquí, como por ejemplo Tesla, que ahora han sacado sus cuarteles generales de California y, por ejemplo, se los han llevado incluso a Texas, la ciudad de Austin. Y la idea un poco con la que nos gustaría arrancar esta mesa
es que lo que surgió como una geografía, Silicon Valley, y se convirtió luego en un ecosistema, ahora realmente es un mindset, es una forma de trabajar, es una forma de colaborar, es una forma de innovar. Es un poco yo lo que os propondría, si queréis, para romper el hielo, es ver cómo ves tú las claves un poco de este mindset de Silicon Valley en el New Normal. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Como David ha mencionado, desde aquí, desde Seattle, y buenas tardes allí. Gracias, David, por la introducción. Es un placer formar parte del evento IES Marketing aquí desde el otro lado del mundo y sobre todo, como has dicho, de compartir mesa con estos gurús tecnológicos tan importantes, ¿no? Contigo, David, con Ignacio y con Hugo. El mindset de Silicon Valley, bueno, se podría resumir un poco como lo has dicho, es un cambio constante y acelerado, ¿no? Digamos que lo que se dice, ¿no? Es aquellos que se queden anclados en el pasado o incluso en el presente que vivimos hoy, se perderán el futuro, ¿no? Entonces el mindset gira un poco en torno a eso. Mencionaría 4 grandes áreas que día a día, digamos, están vinculados al trabajo que hacemos desde aquí con muchísimas empresas, ¿no? La primera es la transformación digital ya global. Creo que transformación digital es un término que se lleva usando ya a lo largo de estos últimos años, quizá como un tren, ¿no? Pero deja de ser un tren y pasa de ser ya una urgencia, ¿no? Especialmente estos 2 o 3 últimos años, para todas las empresas a nivel mundial, ¿no? Esa transformación. Y no solo las empresas, si pensáis para los propios individuos, ¿no? Me tengo que transformar un poquito digitalmente también, ¿no? Dentro de esa transformación digital, pues hay topics que tocaremos igual aquí más adelante, como el data, AI, pero eso realmente viene a raíz de esa hiperconectividad que tenemos día a día, ¿no? Cómo predecir las cosas, los comportamientos, todo eso está vinculado al uso de estas nuevas tecnologías. La productividad, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer las cosas más rápido y mejor, ¿no? Y ser muy ágiles. La palabra ágil la utilizamos delante de cualquier cosa que hacemos, ¿no? Esa agilidad. Y todo va vinculado, esa transformación, a un término que no sé si se utiliza allí, que se llama Tech Intensity, ¿no? La intensidad tecnológica, que realmente no es más que la habilidad y la velocidad que pueda tener una organización en utilizar la tecnología para sus procesos de negocio, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel estás tú de Tech Intensity? Otra de las grandes áreas es el modelo híbrido de trabajo, ¿no? Creo que ha venido un poco forzado estos 2 últimos años, pero es algo que ya se empezaba a hablar, ¿no? El hybrid work mindset, ¿no? El poder aplicar el trabajo que hacemos día a día en espacios físicos y en espacios digitales, ¿no? En función de cómo convenga, la flexibilidad que puedan tener las personas. Y de nuevo, esto, para hacer esto de una forma eficiente o eficaz, hay que implementar de nuevo pues, procesos, herramientas, etcétera. Y esto también abre un mundo que quizás es un poco desconocido a veces para nosotros, excepto para los expertos, que es todo el tema de la seguridad o ciberseguridad, ¿no? Creo que lo hablamos dentro de las empresas, ¿no? Se habla, pero realmente esto es un área donde realmente se gastan más de 6 trillones de dólares al año, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y seguramente incluso vosotros que estáis ahora escuchándonos habéis tenido algún tipo habéis sufrido algún tipo de acercamiento o algo relacionado con el tema de seguridad, tanto un mail o algo que realmente está vinculado al uso de vuestros datos, ¿no? Es curioso, ¿no? Pues imaginar a nivel mundial lo que está pasando. Y luego mencionaré por último un topic que creo que está en boca de todos, es un topic muy bonito, pero todavía estamos aprendiendo a ver cómo puede impactar y cómo lo podemos gestionar, que es el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social y ambiental, como otro pilar dentro de las empresas, ¿no? Y su importancia de cómo las propias empresas pueden impactar en este modelo sostenible, ¿no? Incluso en Europa ya hay leyes muy concretas sobre esto, hay tecnologías que empiezan a surgir alrededor de esto y es en realidad el mirar hacia adelante y cómo poder construir un futuro mejor para todos. Creo que estas áreas son trend y es top of mind básicamente no solo en Silicon Valley, pero en todas esas áreas donde están implementando la tecnología, ¿no? Y crecen nuevas empresas. Interesante, gracias. ¿Y tú qué lecciones destacarías de este Mindset Silicon Valley?
Pues construyendo un poco sobre lo que está diciendo también Ethel, ¿no? Dos bloques por comentar. Uno es por qué hablamos del mindset de Silicon Valley y Silicon Valley sigue apareciendo de alguna manera siempre en nuestras conversaciones como un referente, ¿no? Yo creo que hay algo especial que han sido capaces de hacer, que es el tema de educación, entendido como motor de transformación. Tenemos universidades como Berkeley, que era un centro de innovación pública, que ha hecho grandes innovaciones desde ahí hacia la parte gubernamental y hacia la parte pública, y luego de ahí surge un grupo de profesores que montan Stanford, donde la innovación se centra más en la parte privada, ¿no? Creo que lo que han sido capaces de hacer desde la parte de educación es generar un tejido donde ya hay 4 generaciones invirtiendo en las ideas de las siguientes generaciones, que nacen desde la época de los chips, de ahí la palabra Silicon, ¿no? De Silicon Valley. Y de ahí las universidades y las empresas de tecnología que has mencionado tú antes, David, siguen atrayendo y produciendo emprendedores a todo meter, ¿no? Y además de eso, claro, está atrayendo a los centros de innovación de las principales compañías alrededor del mundo. La mezcla de todo esto está generando un tejido que la conclusión al final es la escala. Solo por poner un ejemplo, y no por aquí bombardear de datos, pero ex-Ubers, empleados que han trabajado en Uber y que han salido de Uber, han creado ya más de 240 startups y están levantando más de 4 billones con B de dólares para estas startups, ¿no? Yo creo que la escala como consecuencia de este tejido está clara. La segunda parte que me gustaría comentar es que, construyendo con algunas de las tendencias que está comentando Ethel, que estamos viendo trabajando con clientes alrededor del mundo con Propel, ESG, Environment, Social and Government, se está construyendo realmente como motor de innovación dentro de todas las grandes empresas. Estamos llegando todos a grandes compromisos, pero ahora la pregunta del millón es cómo vamos a llegar a esos compromisos. Ejemplo, Joe Biden en Estados Unidos diciendo que para el 2030 el 50% de los coches van a ser... ¿Cómo se llega a eso? Porque son solo 8 años, ¿no? La segunda tendencia, modelos evolucionando al modelo de suscripción. La suscripción, entendida como un modelo de negocio que sustituye a la fidelidad, a los programas de fidelidad hasta ahora. Estamos viendo como un Apple, un Samsung, un Netflix, un Disney Plus, un Spotify, todo este tipo de empresas. Hoy ha lanzado Uber en Estados Unidos, Uber One, que es un modelo de suscripción para todo lo que quieras, tanto transporte como el que te traigan comida directamente a casa. El modelo de suscripción viene para quedarse. El tercero es transformación digital que perdure. Más del 70% de los proyectos de transformación digital fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque no perduramos, porque no continuamos esos procesos de transformación. Y porque el proceso de transformación digital tiene que ir acompañado de la transformación cultural, no puede ir solo enfocado a la parte digital. Cuarta tendencia que estamos viendo clarísimamente es la hiperpersonalización de la experiencia del cliente. No podemos entender las distintas franjas de edad, las distintas generaciones, como si solo hay una experiencia de usuario. La experiencia con productos, con servicios, con puntos de contacto físicos y digitales. Ejemplo, la experiencia en un cajero, por ejemplo, de un banco, no puede ser la misma la de mi madre que la de, por ejemplo, mis sobrinos. No tiene sentido. Y la quinta, que es muy interesante, es la hibridización de la experiencia del empleado que nos ha traído el COVID. Los equipos híbridos, equipos distribuidos geográficamente, cuáles son las herramientas que vamos a estar utilizando, qué procesos, cómo vamos a medir el performance de estos equipos y cuál es el plan de carrera cuando tienes gente que va a estar físicamente y otra que va a estar continuamente conectada remotamente. Yo creo que estas son las 5 claves que estamos viendo que van a acelerar la recuperación del COVID y definitivamente, como comentabas, David, ayudando a que todos, a través de la tecnología y los datos, podamos seguir creciendo y acelerando ese crecimiento. Importantes lecciones. Y Ignacio, ¿tú qué lecciones destacarías desde tu lado sobre este mindset de Silicon Valley? Mira, yo creo que prácticamente Hugo y Ethel han dicho ya todo lo que es aquí el Valle. Yo añadiría únicamente, cuando yo llego al Valle, y es un poco lo que Hugo decía, yo llego al Valle y veo un cartel que pone: hola, este es el nacimiento de Silicon Valley, llevamos haciendo esto desde 1938. Y dices, o sea que esto ya lleváis unos años, no es un mindset que se ha creado hoy, no, esto llevan desde el 38, por lo único que decía Hugo. Primero montas la universidad genera talento. Creo que el papel de la universidad, cuando llegas al Valle y ves Stanford y ves Berkeley, es absolutamente crítico, ya que estamos
con ESIC enfatizar la importancia que tiene el talento y la atracción de talento dentro de las universidades. Aquí es absolutamente crítico. De hecho, bueno, pues Stanford es, digamos, el corazón de donde sale todo, ¿vale? Y siguen manteniendo ahí mucho contacto a través de la universidad. Y eso me lleva al segundo elemento, que es el networking, ¿vale? Si algo puedo añadir a lo que dice Cel, tomaros cafés, muchos cafés, miles de millones de cafés, ¿vale? Invertir tiempo tomando cafés con todo el que os encontréis. Eso aquí en el Valle es el día a día, el tomar cafés. De hecho, me lleva al tercer punto, y ya os cuento una anécdota. Cuando yo estaba aquí, pues mi hijo quiere montar también empresa. Bueno, pues es porque aquí hay dos tipos de networking, el networking de gente tecnológica y luego el networking de gente con dinero, ¿vale? Que son los venture capitalists, que son los que quieren poner dinero, que esa es otra parte muy importante del componente de mindset de Silicon Valley, y es que hay mucha gente con muy buena base de tecnología y hay mucha gente con mucho dinero, que ha ganado mucho dinero y que lo que va a hacer va a seguir reinvirtiendo. Con lo cual, el componente del dinero también es crítico aquí en el Valle, ¿vale? Si os podéis tomar un café, tomaros un café, o con los que saben mucho de tecnología o con los que tienen mucho dinero, ¿vale? Para meter en la empresa que vayáis a montar. Y cuando me voy a tomar el café, hablando con él me dice, ¿pero tú cuántas veces has fallado? Y digo, no, todavía no, estoy montando la primera. Uy, vale, pues nada, vente y tomamos otro café cuando ya hayas fallado 2 veces, porque voy a poner dinero en tu empresa a la tercera vez que te hayas hundido. Y dices, muy bien, ¿y quién me va a financiar las 2 primeras? Family and Friends, esto es, tu padre y tus amigos, ¿vale? Entonces, ahí fue cuando ya terminamos el café, evidentemente, nada de financiación por parte de padre y amigos, pero me lleva al último y cuarto punto, que es el accept failure, ¿vale? Que es, o sea, si el proyecto que dice Hugo... Para nuestra empresa. Lo que está claro es que vamos a de una manera distinta que nos ha invitado, nos ha traído el COVID, ¿no? Equipos híbridos, como comentábamos antes, entre físico y remoto, equipos distribuidos geográficamente y sobre todo también herramientas colaborativas que permitan conectar a esos equipos físicos con los que van a estar, por ejemplo, en lugar de presencial, estén en remoto. Los Miros, los Murals, los Asanas, Trellos, 10,000 Feeds, Microsoft Teams, Slacks of the World, los Zooms, etcétera, 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 ¿no? Hay cosas que pueden ayudar a tener una innovación ágil y sobre todo acelerar la recuperación generada por el impacto un poco del COVID. Una muy claramente es entender que la oportunidad no está solo en el durante, cuando alguien utiliza nuestros productos o nuestros servicios, sino qué pasa antes y qué pasa después. Entender lo que es el end-to-end user journey de una manera muchísimo más holística, mucho más amplia. Estamos viendo casos como, por ejemplo, las empresas tecnológicas tipo los Ubers o los Airbnbs que han sido capaces de reinventar completas industrias en ese antes y en ese después. Pero estamos viendo a tradicionales animales, como pueda ser, por ejemplo, un L'Oréal, que ha cogido, por ejemplo, la oportunidad del COVID y ha lanzado más de 300 servicios digitales durante el año pasado. Y para que os hagáis una idea, gracias a los datos, a lo que han aprendido, no todos han funcionado, como estaban comentando también antes, estabas comentando tú, Ignacio, y también David, sino que muchos probablemente no hayan funcionado. No obstante, el impacto de esos 300 servicios que han sido capaces de lanzar ha generado que en e-commerce de L'Oréal se convierta en el segundo mercado en importancia a nivel mundial. Entonces, no solo son las empresas tecnológicas, sino que grandes animales, por ejemplo, en la parte de Consumer Packaged Goods, también son capaces de hacer este tipo de transformación y es muy importante entender este antes, durante y después, cuáles son los puntos de contacto físicos y digitales, cuál es el dato, los datos que estamos recogiendo de esos puntos de contacto y cómo cogemos esos datos y los monetizamos convirtiéndolos en evoluciones de modelos de negocio existentes que tenemos o incluso en la creación de nuevos modelos de negocio. Esto es muy importante. Lo segundo que diría es que hay que definir primero el propósito, el por qué, cuál es la visión estratégica. Y luego, si estás hoy aquí, hacer una ingeniería desde esa visión hacia el presente, hacer una ingeniería inversa, romper el problema desde el futuro hacia el presente. Y eso es el cómo llegar ahí. Y lo tercero es por dónde empezamos.
Si tenemos claridad en eso, como organización, como equipos, como empresa, tendremos la capacidad de poder poner equipos en paralelo a trabajar a corto, medio y largo plazo. Y cuando hablo de equipos, hablo de equipos multidisciplinares. En nuestro caso, en Propellant, equipos de estrategia, diseño e ingeniería. La capacidad de tener squads o equipos ágiles de 3-5 personas en paralelo, siendo capaces de trabajar en un pipeline de innovación a corto, medio y largo plazo, tiene grandes resultados. Algunos de nuestros clientes, como puede ser, por ejemplo, Hewlett Packard, trabajan en ciclos de innovación de 7 años. Le pasa también, por ejemplo, a un Amazon. Eso no significa que solo se trabaje a 7 años, significa que se trabaja a 7 años y luego se implementa esa visión de los 7 años. Lo otro que me gustaría decir es que hay que entender también Agile. Cuando hablamos de Agile hablamos de muchas distintas herramientas. Agile hay que entenderlo como la caja de herramientas que tenemos en casa, donde tenemos un martillo, un destornillador, donde tenemos una sierra. Y hay que entender que las herramientas que hay de Agile se pueden utilizar en distintos momentos dentro de un proyecto. Por ejemplo, al principio hay que preguntarse qué es realmente lo que queremos. ¿Qué es lo que tendríamos que construir para resolver un problema? Para eso nos puede ayudar mucho la metodología de Design Thinking. Segundo, hay una fase en el proyecto que es preguntarse si deberíamos construirlo o no. Y hay una metodología que nos ayudará a validar y a iterar con consumidores, con usuarios finales, para poder tomar la decisión de si lo construimos o no lo construimos. Para eso se utiliza la metodología de Lean Startup, ¿vale? Y a continuación hay otra fase en el proyecto que es cómo lo vamos a construir. Y esa es la metodología de Scrum, donde vamos a tener, por ejemplo, continuos iteraciones, por ejemplo, de una semana o 2 semanas, donde vamos a tener un backlog, una lista de cosas que tenemos que estar haciendo y vamos en un proceso iterativo a ir refinándolo para ver si lo evolucionamos, para lanzarlo, o si lo pivotamos, o si lo vamos, en algunos casos, también a matar. Como decía también Ignacio, matar cosas es aprender. Hay que entender que el fracaso es el camino hacia el éxito, es lo que se llama la experiencia. Yo por reducir un poco la presentación que teníamos en 4 minutos, según me dice la organización, es lo que tiene que estar en directo, aunque estemos virtualmente conectados. Sí que os pediría, Pepe, Ignacio, que en 2 minutos también nos intentéis resumir un poco esta idea de la innovación ágil. Yo os pediría que recomendéis a nuestros asistentes hoy qué consejos les daríais, pero os pediría que pensaríais en términos de 2 líneas, ¿no? que me gustaría que para rematar tocáramos. En primer lugar, ¿qué recomendarías pensando un poco en cómo la tecnología y los datos nos pueden ayudar? Y luego, por cerrar un poco esta parte ya y despedirnos, Ignacio, ¿cómo ves también un poco toda esta transformación ágil? Y también os lanzaré un poco la idea, si podéis contarnos el punto inicial que hacíamos, ¿no? Cómo humanizamos la tecnología. Y esto solo, tenéis 1 minuto y medio cada uno, sí, así es nada. Bueno, esto es un perfecto ejemplo de agilidad y metodologías on the fly, ¿no? Bueno, pues casi continúo un poco para enlazar un poco con lo que comentaba Hugo. El Customer Journey pasa por entender a nivel de data todo lo que está pasando, ¿no? En el mundo loco que vivimos hoy, con una cantidad de dispositivos tremendo y que se proyecta llegar fíjate, a unos 50 billones de dispositivos en 2030, o sea, todos nosotros interactuando. Esa explotación de datos a nivel consumidor pasa por el buen uso de las tecnologías, ¿no? Conceptos como, lo habéis mencionado, AI, robótica, VR, sensores, blockchain. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo manejamos bien los datos? La clave está en el uso de datos de forma efectiva. Una recomendación para las empresas que yo diría es entender un poco dónde estáis vosotros a la hora de explotar vuestros datos, ¿no? Manejar temas vinculados a la ética para que vuestros clientes pues se sientan seguros y sea una forma transparente. Nosotros ahora hemos establecido un montón de procesos internos dentro de la compañía para que realmente todas estas buenas prácticas en torno a todas estas cosas de las que estamos hablando se hagan de una forma correcta, ¿no? Y base a unas guías que están preestablecidas a veces por unas entidades con las que trabajamos o la propia empresa, ¿no? Para dar confianza a esos clientes, ¿no? Entonces, esa transformación digital de la que hablábamos normalmente empieza con la explotación de esos datos y el uso y buenas prácticas, ¿no? De hecho, bueno, pues básicamente se dice que con que intentes utilizar un poquito de inteligencia artificial, un 10% de tus datos, quizá tu valor se triplique, ¿no? En cuanto al uso de los mismos. Y lo otro sería también un poco, pues,
el tema de la agilidad, ¿no? El futuro de las empresas pasa por simplificar y ser muy ágiles, ¿no? Entonces, en esta era digital, el pez más rápido se va a comer al pez más lento, ¿no? Y no tiene que ser por tamaño de empresa, ¿no? Entonces, el cambio es un hecho, está ahí, ¿no? Entonces, hay que pensar, I think big, ¿por qué no? El fracaso, bueno, pues lo pasas, lo saltas, y vosotros, los que estáis ahí sentados, sois el futuro de ese cambio, ¿no? Entonces, hay que pensar por dónde empezar, cómo podéis vosotros formaros para estar al día a día de lo que está pasando a nivel tecnológico, implementar eso en vuestras empresas y tener ese mindset de creatividad y de impacto y de poder ir más allá y con ese Silicon Valley mindset del que estamos hablando hoy. Ignacio, para rematar su parte. Y nada, lo único que yo añadiría ahí, porque veo que estamos fuera de tiempo, es, yo creo que hemos hablado un poco de el concepto Agile. Hugo y Ethel ya han hablado del Customer Collaboration, de respuesta al cambio, etcétera. Yo añadiría solo una cosa, ¿vale? Y es sacad algo. Quiero decir, working software, que se llama, ¿vale? Pocas slides, poco texto y hacer una versión 1, la Big One, y que salga, y que la aprueben, y que la machaquen, ¿vale? Lo único que me faltaría a todo esto sería eso, veo cientos de proyectos que están muy pensados, muy escritos, pero no hay un software que funcione. Entonces, lo único que os recomiendo enormemente es, si tenéis una idea, hacedla. Invertir tiempo en finalizarla, en sacarla y en que la aprueben. Ese sería un poco el cierre de Agile. Y David, como sé que vamos mal de tiempo, te dejo ya el cierre. Gracias a los tres. Yo de mi lado, por cerrar un poco esta parte y a modo de síntesis, os animo a todos los que nos estáis viendo a seguir innovando con estas claves del mindset de Silicon Valley, a seguir trabajando en crear empresas cada vez más inteligentes, pero sin olvidar el lado humano, la ética que hemos comentado y cómo podemos cuidar un poco toda esa sostenibilidad en el uso de datos y tecnología. Así que nada más, muchas gracias desde Silicon Valley a todos. Hasta luego.